doy la bienvenida a este curso de preparación para el IECA. Mi nombre es Ailena Bramián, yo soy egresada, soy abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajo en el Poder Judicial, en el Foro Civil como asistente de oralidad. Y bueno, además de darles la bienvenida a este curso de acción jurídica, les doy la bienvenida a nuestra Facultad de Derecho, porque ya son parte de la misma como ingresantes. Yo voy a arrancar con esta primer clase, con el texto de los doctores Yancy Ferreira y Aspel, que han sido decanos de nuestra facultad, que habla sobre el desarrollo y el nacimiento de las universidades y de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de Derecho y cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia. Es un texto largo, son muchos años juntos, no se preocupen, vamos de a poco. Lo importante es que ustedes conozcan más o menos cuál fue el nacimiento, cuáles son los hitos más importantes y, bueno, uno no ama lo que no conoce, así que como ya son parte de la universidad, ustedes tienen que saber, y creo que ese es el objetivo de este texto, a dónde es que están estudiando, y bueno, van a estar orgullosos de su casa de estudios, así como lo estamos todos los egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, arrancamos entonces. Sobre el nacimiento de las universidades. Al comienzo habla de cómo comienza la enseñanza del derecho. Dice que se inicia en las escuelas públicas, auditorias, estaciones de prudentes y jurisconsultos, en donde se enseñaba el ius publicae docente. En las escuelas de Roma, de Benito de Alejandría, de Cesarea, de Atenas. Luego se continúa en el Bajo Imperio con las escuelas públicas de los retóricos y en los scriptorium particulares de los prácticos. Y después en las escuelas abadiales, catedralicias y monacales, donde se explicaban las artes liberales del trivium, la retórica, dialéctica y gramática, y del quadrivium, aritmética, geométrica, astronomía y música. Las universidades empiezan siempre como reuniones de docentes y alumnos, básicamente en donde se comienza a analizar el derecho, las normas que regulan la convivencia. Y en un comienzo siempre está muy marcado, sobre todo en la edad medieval, por el control de la iglesia. Entonces vemos que está siempre muy relacionado. En el año 500, ya después de Cristo, hay un nombre que lo van a escuchar, sobre todo después cuando ya ingresen y empiecen a estudiar Derecho Romano. Acuérdense de este nombre, que es Justiniano. Justiniano fue un emperador en Bizancio, que es quien les encarga a los juristas, dirigidos por Triboniano, la recopilación y sistematización del derecho romano. Y ellos, imagínense, en el año 500 después de Cristo, hacen el primer sistema normativo que se llama Corpus Juris Civilis. Insisto, esto lo van a estudiar en romano, porque desde ahí, o sea, a partir del Corpus Juris Civilis, empieza el derecho, el estudio del derecho ya sistematizado. En este periodo del año de 500 después de Cristo hasta el siglo XI, o sea que pasan 500 años más o menos, se lo conoce como el siglo sin juristas, en donde se conocía y se practicaba un derecho entrelazado fuertemente con la lógica, la teología, la ética, dice el texto, tan íntimamente entrelazado, al punto de no poder distinguirse las características fisonómicas propias. Estaba absolutamente mezclado, eso es lo que quiere decir. En el siglo XI, crecen las ciudades y se diversifica la economía. Sobre todo la estabilidad también de las guerras, digamos, hace que pueda comenzar a comerciarse de una manera que haya más comercio. Entonces empiezan a nacer las escuelas de derecho y se empieza a renovar la ciencia jurídica. Si hay más comercio, se necesita regular esa actividad. Y pasa algo que es un hecho históricamente muy importante, que es que se descubren los manuscritos del Corpus Juris Civilis que habíamos comentado recién, pues pasaron 500 años hasta que los descubren. Estos estaban escritos en columnas de cuero de ovejas y
el derecho romano se seguía usando y entonces empieza a hacerse el análisis en Bolonia, en Ravenna, en Roma, y se los empieza a analizar a través de glosas y se hacían aclaraciones con párrafos, vocabularios jurídicos específicos. Quien comienza a hacer esto se llama Irnerio o Guarnerius, y los discípulos, él empieza a analizarlo, o sea, descubren los textos romanos, los empiezan a estudiar, los analizan en glosa, empiezan a analizarlo bien, pero suceder que los discípulos empiezan a desmerecer la interpretación o forzan su contenido porque hablamos de normas que regulaban la vida 500 años antes. Pero ese hecho significó el comienzo del estudio sistemático del derecho. En 1110, por ejemplo, se estudian las excepciones Petri Legum Romanorum, que es un cuerpo normativo que intenta conciliar el orden romano con la normatividad canónica, con la feudal, más la propia consuetudo, que tiene que ver con la costumbre, importando la afirmación y expansión del jus comune por el occidente medieval. Hay una enorme cantidad de copias manuscritas, o sea, se copiaban a mano, y eso llevaba a la posibilidad de errores. Por eso es que surge la necesidad de tener clases para evitar esa manipulación de los textos y evitar errores. Esta época, en mucho estudio, se conoce como los tiempos de la buena doctrina. Yo acá les hago una aclaración que después la van a tener reclara, pero por las dudas, una cosa como fuente del derecho es la ley, que ustedes ya lo saben. Después está la jurisprudencia, que son las resoluciones de los jueces, y la doctrina, que es el análisis que viene de los doctores. Esta época en particular se la conoce como los tiempos de la buena doctrina. Inspiraban a las leyes en los emperadores, o sea, hasta tal punto de que los emperadores proclaman la autoritas de Papiniano, Ulpiano, Paulo, Gallo y Modestino, así como los autores que ellos mencionaban. El Jus Publicae Respondendi fundaba con solidez la doctrina común donde reposa el derecho de Occidente. En el siglo XII, del siglo XII al siglo XV, digamos, acá lo que rige es el Jus Comune. En toda esta época, los universitarios graduados en Derecho van a rodear la corte del rey y su buena doctrina dejaba su impronta en la política del soberano. Ellos tenían la autoridad, eran conocedores, entonces sus consejos eran tomados por el rey. El derecho era un factor de integración más seguro y la misma cultura jurídica borraba fronteras. Entonces usaban el mismo derecho para regular la vida sin fronteras. Esto sustentó el nacimiento de la universidad en el siglo XIII. El siglo XIII se conoce como el siglo de las centurias de las universidades, ya que profesores y alumnos se alejaron lenta pero inexorablemente de los controles abadiales y episcopales. Después viene la época del Mons Italicus, entre el siglo XIII y el siglo XV, que era una corriente de literatura jurídica que enseña y mantiene el derecho romano. Dijimos entonces Jus Comune. El Jus Comune es el derecho que subyuga o empapa la realidad política de Europa por más de 500 años. Es una cultura jurídica brotada y difundida en las cátedras universitarias en obras de impecable doctrina. Toman las universidades como espacios generadores de derecho vivo. Así es como existían los estudios generales. Eran escuelas en donde se procedía a estudiar. Y quien llegaba a ese estudio general tenía un carácter ecuménico conferido por la decisión papal o imperial, sobre todo concertada en el acto de la fundación. Dice, los estudiantes medievales hacían carrera de honores e ingresaban a la burocracia del reino. Los estudiantes de distintas geografías inician con el estudio de las artes liberales para pasar a las facultades mayores, desde donde se erige la primera universidad imperial en Nápoles, con el emperador Federico II en 1224, y la primera pontífice en Toulouse en 1229 por decreto del Papa Gregorio IX. La doble concesión de la calidad de pontífices y reales otorgaba en las casas un mayor postre.
Si el título era de real, esas personas estaban habilitadas, por así decirlo, en el reino, y si era pontificio, la validez era para toda la cristianidad. El estudium general era un título que ellos conseguían. En la época medieval, la palabra universitas era de aplicación genérica. ¿Qué quería decir? Un agregado de personas con intereses comunes y con cierto estatus legal. Pero en un contexto académico, es decir, universidad, hacía referencia a un conjunto de estudiantes y profesores organizado de acuerdo con las leyes o las reglas de cada estudio general. Se usaba como sinónimo collegium, congregatio o corpus. Así como nacen las universidades en el medioevo. Yo insisto en que tranquilos con esto, son muchos años, son muchos siglos juntos en muy pocas hojitas, pero tener la idea más o menos de cómo se desarrolla, creo que es lo que están intentando que ustedes conozcan. Para llegar así, ahora a la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba, la Universitas Cordobensis Tucumanae, se funda el 19 de junio de 1613. A ver, es una universidad que fue fundada por la Compañía de Jesús en el siglo XVII. Buscaba concretar la preocupación evangélica y misional que le significó al Nuevo Mundo a la corona española. Las casas de altos estudios eran fundadas para el adelantamiento moral, social y cultural de las Indias. Forman parte del proceso de colonización. El hecho de abrir universidades o casas de estudios en las Indias, lo que buscaba era eso, digamos, el adelantamiento moral, social y cultural. Además de la Universidad de Córdoba, del Tucumán, así, Córdoba del Tucumán, así se llamaba, estaba la Universidad San Francisco Javier de Charcas, o Chuquisaca, fundada en 1623, y la de San Felipe en Santiago de Chile, fundada en 1738. Se organizaban con un rector, que era elegido por el claustro docente, y se regulaban por sus constituciones, que disponían el cuadro de autoridades de la institución, el régimen de estudios y la organización de los mismos y los grados que se le otorgaban. Acá vamos a seguir con una línea de tiempo que me parece un poco más sencillo, porque son muchos acontecimientos y por ahí el texto va y vuelve. Entonces yo voy a ir leyendo con la línea de tiempo los hechos más importantes. En 1573 se funda Córdoba. En el 1599 llega la Orden de la Compañía de Jesús. Antes había misiones volantes. Finalmente, en el 1599 se asienta la Compañía de Jesús ya en Córdoba. En el 1608 llega el padre Diego de Torres, que era un jesuita, que empieza a tener relación con el obispo Trejo y Sanabria. En el 1609, este padre Diego de Torres es quien denuncia, los jesuitas tenían un sistema muy particular, porque tenían una visión muy humanista. Y Diego Torres denuncia el maltrato infernal, servidumbre que veían que sucedía aquí en Córdoba. Entonces lo que él intenta es proteger a los indios de esa servidumbre. Y inicia lo que se llama la visita de la tierra, que era un recurso de control que era utilizado por la corona cuando se acumulaban denuncias del mal desempeño de los funcionarios que ejercían sus tareas en la India. En el 1610, el licenciado Francisco Alfaro realiza la visita, una suerte de auditoría o de intervención, no llega a ser una intervención, pero vienen a ver qué está pasando en Córdoba ante las denuncias de los jesuitas por el maltrato a la servidumbre. Y Francisco de Alfaro, que es quien realiza la visita, se establece en el colegio máximo con su noviciado. Aquí en el colegio máximo, que ya estaba fundado en 1610, se dictan las clases de latinidad, espacio de artes y teología, tanto para externos como para novicios. Este colegio máximo en 1610 es el germen de la Universidad Nacional de Córdoba. En 1611 se dictan las ordenanzas sobre los naturales
que se conocen como las ordenanzas de Alfaro, que prohibían las encomiendas del servicio personal, la esclavitud de los indios y la compra de indios llamados rescates, intentando reemplazarlo por un sistema de trabajo remunerado y de libre contratación, regulando asimismo la mitad del pago del tributo, la reunión de los naturales en pueblos de indios, prohibiendo el yanaconazgo y las entradas armadas de los españoles a tierras indígenas. En el 1612 estas ordenanzas se reescriben, pero imagínense, viene un jesuita y hace la denuncia de maltrato. Por supuesto que lo que generó fue resistencia, y eso también generó el desfinanciamiento del Colegio Máximo. Y como habíamos dicho, Diego Torres tiene muy buena relación con el fray Hernando de Trejo y Sanabria, que es quien se ofrece a dotar y alimentar el colegio con sus bienes personales. No sé si conocen la manzana jesuita, si no, vengan a conocerla y ya la van a conocer. Ahí está la estatua de Trejo y Sanabria. Bueno, este franciscano, que es otra orden, es una orden distinta, en 1613 funda el Colegio de la Compañía de Jesús con su donación, que trataba latinidad, artes, teología, cánones, y continúa usando la Ratio Studiorum de 1599. O sea, mantienen el plan de estudios que tenían antes, y lo que hace es aportar. Él aporta todos los bienes que tiene. Creo que al año fallece y fue velado con las donaciones que hicieron, porque la verdad que se comprometió, puso todo el dinero que tenía a la fundación de la universidad. En 1621 se recibe el breve pontificio de Gregorio XV, que le otorga grados académicos a nuestra universidad, y se refrenda en 1622 por el rey Felipe IV de España. La concesión pontificia definitiva la hace el Papa Urbano VIII en 1634. En 1687, el 8 de julio, se funda el Colegio de Montserrat, que hoy sigue, por supuesto que hoy sigue existiendo y está frente a la Facultad de Derecho, con la donación de Duarte y Quirós, y este colegio se forma en virtudes y letras. Antes era el noviciado, que estaba al lado del Colegio Máximo. En 1716 se da la fundación definitiva aprobada por una real cédula. En 1767 se expulsan a los jesuitas y comienza la época de la regencia de los franciscanos. En 1791, el 26 de febrero, se crea la Cátedra de la Instituta. Ese es el origen de nuestra facultad, de la Facultad de Derecho. Durante la gobernación del Marqués de Sobremonte, quien había sido alentado por el abogado Victorino Rodríguez, quien se convierte en el primer catedrático de la Cátedra de la Instituta, formada siguiendo el modelo de las universidades europeas. Tenía un pasante que era José Damaso Gijena, y, a ver, yo sigo el texto con ustedes. Dice: la creación de la Cátedra de Instituta significó el nacimiento de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Real. Entonces, queda compuesta por una facultad menor, llamada de Artes, una especie de bachillerato clásico obligatorio para ingresar a las otras facultades, y dos facultades mayores, la de Teología y la de Jurisprudencia. Se estudiaban los textos de un romanista, Vinius, y de Ienixius. La tradición era humanista jurídica, esto lo vamos a ver en otro de los textos con respecto a la universidad. Y en este contexto se llamaba derecho civil al derecho romano, o sea, se sigue estudiando el derecho romano, y el derecho real al derecho español.
Lo que se intentaba hacer es que tanto en España como en las Indias se armonizaban los estudios del derecho. Y hay nuevas propuestas debido a la necesidad de abandonar el estudio del derecho romano y encauzar las enseñanzas en el derecho del reino. 2 años más tarde, en 1793, se crea la Cátedra de Jurisprudencia Civil y la Cátedra de Jurisprudencia Canónica. En 1795, se concede a la Universidad Real la facultad de otorgamiento de grados de bachiller, licenciado y doctor en Derecho Civil. Esto es muy importante para la vida judicial o para la justicia de nuestra ciudad, porque pasamos de una justicia lega, de gente que no estaba capacitada, a una justicia letrada, ya que los graduados empiezan a acceder a las jerarquías de la magistratura, reemplazando la justicia lega, lo que mejoró notablemente la administración de justicia. En 1800, mediante una real cédula que dicta Carlos IV, se convierte a la Universidad Real en Universidad Mayor de San Carlos. En el 1807, 7 años después de esa real cédula, el virrey Santiago de Liniers abre las puertas a una nueva etapa que es la etapa secular de la Universidad de Córdoba. En ese contexto hay que recordar que estamos en el contexto de las naciones inglesas. En 1808, cuando fue nombrado el rector, es cuando fue nombrado el rector el Deán Gregorio Funes. Él había sido graduado de maestro de artes y doctor de teología de nuestra universidad y era el deán de la Catedral de Córdoba y provisor de su obispado. Fíjense que siempre la iglesia está relacionada con la universidad y con la facultad. Es el deán Gregorio Funes quien diseña el nuevo plan de estudios. Primero es un plan provisorio que va desde el 1808 al 1815, que es cuando se dicta el plan definitivo. Existían 2 cátedras de latinidad, una de artes, una de filosofía moral, 2 de teología escolástica y una de concilios, una de instituta civil y una de instituta canónica y las leyes de Toro. Estaba inmersa en la literatura romanista. La facultad se había organizado en torno a las cátedras del Instituto de Derecho Real y Derecho Canónico. Lo que hacían era, primero, tenían el grado de bachiller cuando rendían la previa, después pasaban a ser licenciados, que tenían que aprobar un curso de las leyes de Toro, y finalmente se recibían como doctores con un examen sobre los concilios y después de rendir la ignaciana. Era el plan de estudios que ellos tenían en ese momento, que fue el que creó Gregorio, el deán Gregorio. Esta etapa no tiene demasiadas innovaciones en la literatura jurídica. Y vamos a la etapa de la Revolución de 1810. La universidad, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, la universidad tiene un rol protagónico en el entramado de los movimientos políticos y sociales. Y la Universidad Nacional de Córdoba, desde las etapas tempranas, educa a los líderes revolucionarios en las aulas de Montserrat, confiriéndoles luego a muchos de ellos los grados académicos de licenciado, doctor en teología, cánones y jurisprudencia. Pero en los claustros universitarios de Córdoba, la revolución no fue bien recibida. Esto el gobierno de Mayo, el gobierno revolucionario lo sabe. Entonces, luego de la Revolución de Mayo, comienzan a organizar una expedición de auxilio a las provincias interiores bajo la comandancia de Francisco Antonio Ortiz de Ocampo. Finalmente, el 1 de agosto de 1810, el Cabildo de Córdoba le informa a Ortiz de Ocampo, que era el encargado de esa expedición, que puede entrar a la ciudad sin encontrar resistencia. El nuevo gobernador es Juan Martín Pueyrredón y se había dictado la sentencia de muerte de los contrarrevolucionarios. Entre ellos estaba el doctor Victorino Rodríguez, que fue el primer catedrático de la cátedra del Instituto aquí en Córdoba.
El 8 de agosto de 1810 se produce la invasión porteña a Córdoba, instalándose el gobierno revolucionario, el ejército avanza sobre Córdoba y se acantonan y aposentan en el espacio de la universidad. El claustro le confía a Deán Funes la estructuración del nuevo plan de estudios, que como dijimos, finalmente fue aprobado en 1815 por el director supremo. Los estudios de Derecho comprendían 4 años por periodos anuales en donde se estudiaba en la instituta el derecho nacional, o se incorpora el derecho patrio, el derecho natural y el derecho de gentes. Ese plan de estudios continuó vigente hasta 1853, tuvo algunas modificaciones, una por ejemplo que realiza Manuel Antonio de Castro. También establece que hay un 5.º año para el título de doctor, que era de asistencia obligatoria. Otra cosa que quiero destacar, por ejemplo, es que en 1834 se crea la Cátedra de Derecho Público. Y aquí en el texto que estamos estudiando se mencionan un montón de personas que eran teólogos y juristas que participaron en los inicios de la vida política del país en el Congreso de Tucumán. Los mencionan todos y dice, 17 congresales de Tucumán pasaron por la Casa de Trejo en calidad de alumnos o de profesores. La Facultad de Derecho es provincializada en 1820. Y aquí se hace una mención especial para, creo que fue el más grande jurista que tuvimos, el doctor Dalmacio Vélez Arfield. Nació en Amboise, estudió en el Colegio de Montserrat, en la Facultad de Derecho y egresó a los 22 años en 1822. Vélez Arfield tuvo una vida política muy importante, pero lo que más tenemos que destacar es que participó de la redacción del Código de Comercio con Eduardo Acevedo, que fue sancionado en 1859, y se le encarga en 1864 la redacción del Código Civil. Durante la presidencia de Bartolomé Mitre, finalmente durante la presidencia de Sarmiento, entra en vigencia en 1871 el Código Civil. Estos dos códigos estaban vigentes hasta el 2015 con la reforma del Código Civil y Comercial, que unifica esos dos códigos de la Nación, que fue ahora el 1 de agosto del 2015. Pero cuenten la cantidad de años que el código que hizo Vélez Arfield regulaba, con algunas modificaciones por supuesto, pero era el derecho que regulaba la vida de los ciudadanos argentinos. Ahora pasamos a la etapa de la nacionalización de la Universidad Nacional de Córdoba y la enseñanza del derecho de 1854 hasta 1918. En 1854, el presidente Justo José de Urquiza decreta la nacionalización de la Universidad Nacional de Córdoba, que es confirmada en 1856 por el Congreso de la Nación. Como pasa de manos de la provincia a la nación, por supuesto que pierden los aportes de la provincia. Y también se modifican los planes de estudio, entonces se establecen nuevos textos de formación. En 1858 se agrega el derecho constitucional con los comentarios de la Constitución de los Estados Unidos. En 1864 comienza a estudiarse derecho comercial, se unifica el derecho nacional y el público, y en 1865 empieza a regir el código penal de Carlos Tejedor. En 1874 se suma medicina legal. Son distintas especializaciones del derecho que, como surgen ya codificados, tienen que empezar a ser estudiados y se incorporan en los planes de estudio de nuestra facultad. Y ahora comienza la víspera de la reforma, porque el punto crucial o de quiebre o bisagra es el año 1918, en donde se produce la reforma universitaria.
Y entonces acá hay un apartado que es en las vísperas de la reforma, que lo que intenta, lo que explica este apartado es cuál es el contexto mundial que hace que lleguemos a la reforma universitaria aquí en Córdoba. Dice, desde los inicios de los tiempos patrios, la Universidad Nacional de Córdoba había proporcionado a las élites gobernantes buena parte de sus poderes dirigentes, pero en el inicio del siglo XX quería una profunda renovación de la vida académica. El peso de decisivos acontecimientos internacionales, entre ellos la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, no dejaron de aquilatar su importancia en el plexo ideológico de la época. ¿Qué sucedía en el mundo a principios del siglo XX? La Revolución Mexicana, por un lado, comienza en 1910. Porfirio Díaz es elegido por séptima vez como presidente, encarcela al candidato opositor, Francisco Madero, quien después puede escapar. Madero convoca una rebelión nacional y está Pancho Villa, Emiliano Zapata. Finalmente puede en 1911 modificar la Constitución. También se menciona el plan de Ayala para distribuir las tierras entre los trabajadores. En 1917 se promulga la Constitución de Querétaro, cuyas reformas son que la jornada laboral sea de 8 horas, la indemnización por accidentes de trabajo, la libertad de creencias, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. Lázaro Cárdenas, en 1934, finalmente logra la reforma agraria y la expropiación de los vaciamientos petroleros. En relación a lo que estaba sucediendo en Europa, recordemos que empieza la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta 1918. En 1914, también en el contexto de la Revolución Industrial, en donde el desarrollo demográfico va en aumento, y en el contexto de la dominación de superioridad técnica e intelectual de Europa en relación al mundo. Nosotros acá vemos que el centro de la economía mundial posee el dominio absoluto del comercio internacional y buena parte de los mercados financieros estaba en Europa. Generan tensiones imperialistas, Japón, Estados Unidos, y en el contexto de una creciente influencia del marxismo y la agitación en aumento de la clase obrera, amenazan con desbaratar el capitalismo liberal y el orden social existente. Luego de la Revolución Industrial, comienza a ver la clase obrera y en el contexto de la guerra también de hambruna y desnutrición. Muchas enfermedades hay en ese momento, sobre todo en Rusia, en donde se calcula que murieron 6 millones de rusos con la hambruna de 1921. En ese contexto de guerra, en donde también los hombres estaban destinados a la lucha, se incorpora la mujer al sistema productivo, y esto altera los esquemas tradicionales de desarrollo del capitalismo, en donde la mujer empieza a reconocer su capacidad de tomar protagonismo en el mercado laboral. Las clases medias resultan empobrecidas y las masas obreras acusaron una importante pérdida del poder adquisitivo de sus salarios a causa de la inflación. Fueron protagonistas de la intensa agitación social concretada en oleadas de huelgas sucesivas que refractan la revolución bolchevique en uno y otro lado del Atlántico. En 1917 se lleva a cabo la Revolución Rusa. La transformación de un imperio gobernado por un zar, ese zar luego tiene que abdicar, y su mando es reemplazado por un gobierno provisional con la autoridad de la Duma, surgen los soviets del pueblo. Una sociedad de campesinos empobrecidos, inmersos en una economía rural estancada, evolucionaria en los años que surgieron, hasta lograr los espacios de un significativo desarrollo industrial. Finalmente, se produce la toma del Palacio de Invierno, el zar y su familia son ejecutados en 1918. Y en ese año, en 1918, finaliza la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucedía en Argentina
o sea, dentro de ese contexto de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial y todo lo que estaba sucediendo en el mundo, aquí en Argentina, en 1912, se dicta la Ley Nacional Electoral que establece el sufragio universal, individual, secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados mayores de 18 habitantes de la nación y que estén inscritos en el padrón electoral durante la presidencia de Roque Sáenz Peña. Y lo que sucede es que hay una nueva clase política que accede al poder y hay cambios jurídicos y políticos porque ahora la gente elige. Ahora todos eligen. Hay nuevos segmentos, también hay una creciente inmigración porque lo que estaba sucediendo en el mundo hace que la gente se movilice y Argentina era un país que recibía a los inmigrantes de todo el mundo. Pero también genera mayor crecimiento poblacional y muchos obreros desocupados o subempleados. En este contexto también surgen las doctrinas libertarias y la llamada cuestión social, que se agudiza dramáticamente en los años previos a la reforma universitaria. También en un contexto de huelga y de ausencia de legislación laboral. En 1904, recién, con la presidencia de Roca, está el proyecto de la Ley Nacional del Trabajo. Y acá en Córdoba, específicamente, había muchísimas organizaciones obreras. Las sociedades gremiales se empiezan a multiplicar desde el siglo XX, insisten en una creciente coherencia del movimiento obrero, aumentando la presión a la clase dirigente. Hay muchas escuelas de liderazgo y de formación política. En 1918, el año de la reforma universitaria, estallan dos huelgas, la huelga de los molineros y la del calzado, por mejoras salariales y reducción de las jornadas de trabajo. La adhesión al paro es total. Y la Federación Universitaria presta especial entusiasmo, presta su apoyo a esa huelga. Y acá surge una figura que es la figura de Deodoro Roca. Hay un párrafo que creo que describe bien lo que estaba sucediendo, así que yo se los voy a leer. Vamos de poco porque tiene mucha información en poco espacio. En este complejo contexto, dice, las agrupaciones universitarias, sensibles al cambio, cuestionan la rigidez de las cátedras, su tradición conservadora, su falta de renovación. Se exigía la participación de los estudiantes en el gobierno de las casas de estudio, la docencia libre, la democratización del sistema de selección docente, la periodicidad de las cátedras, la extensión de la labor universitaria hacia la sociedad. Iniciales propuestas de la reforma alcanzaron y luego se extendieron a otras universidades argentinas y americanas, adquiriendo una verdadera y renovada proyección continental. Las universidades estaban regidas por la Ley Avellaneda que se promulga en 1885, que estaban dirigidas por un rector que duraría 4 años en sus funciones y pudiendo ser reelecto, elegido por la asamblea universitaria formada por los miembros de las facultades. Entre tanto, los consejos superiores de las universidades estarían integrados por el rector, los decanos de las facultades y de 2 delegados que estos nombren. Perdón. Al tiempo de la reforma había 5 universidades. Estaba la de Córdoba, fundada en 1600, la de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe y Tucumán. Y en esa época ya se habían realizado congresos internacionales de estudiantes universitarios, destacando, por ejemplo, en 1908 un congreso en Uruguay. Además de esto, en 1916 recibimos en Córdoba la visita de José Ortega y Gasset, que era un filósofo
formado en el movimiento neocantiano, un filósofo español, que escribió La rebelión de las masas. Él se constituye en Córdoba, no, perdón, y ese año, en 1916, se constituye en Córdoba la Asociación Córdoba Libre, decidida a luchar por un modelo de universidad que supere el existente. Y en ese núcleo estaba Deodoro Roca. Se juntaban en la Biblioteca de Córdoba haciendo conferencias abiertas con entrada libre y gratuita. Por ejemplo, acá hay un texto que nos citan de Enrique Barros que dice: universidad implica amplitud de conocimientos, capacidad didáctica y libertad de pensamiento. No podrán tener ninguna de estas condiciones profesores reclutados en la cerrada sociedad de Córdoba, y que además debían pasar por su nombramiento por el triple servidor del abolengo de la política y la religión. Hay familias que tienen hasta 10 representantes en la universidad, partidos políticos que cuentan allí altísimos porcentajes de afiliados, y en cuanto a la religión, esta tiene el 99% sometido a la más escrupulosa selección y vigilancia. Principalmente pedían la necesidad de elegir las autoridades universitarias por medio de elecciones democráticas. Digamos, los que estaban a cargo de la universidad eran los mismos, eran las mismas familias, siempre la iglesia muy involucrada, no se tocaban los textos universitarios, no se reformaban, y los propios estudiantes no tenían injerencia en las decisiones de la universidad. En este contexto es cuando surge la reforma universitaria. Dijimos entonces que la universidad estaba regida por la ley Avellaneda, y también habíamos destacado que la universidad es un ámbito en donde se discuten las transformaciones sociales, políticas y económicas. Pero dice, la reforma fue indudablemente el resultado de un largo proceso que se inició en todas las casas de estudio. En Córdoba, particularmente, disputaba aún el protagonismo de la reforma por núcleos de jóvenes pertenecientes al patriciado cordobés y por el creciente protagonismo de las clases medias. Y también existía una fuerte presencia de hijos del núcleo de los inmigrantes. Fue cuestionada como un movimiento latinoamericano que se produjo en Argentina. Dice, la invención de una juventud pura, idealista, comprometida e incontaminada que construía una nueva generación, opuesta a una corrupta vetustez sumergida en una espesurada de la retórica. La reforma universitaria inaugura y establece cimientos que fue un movimiento que surge en Argentina y que después se expande por toda Latinoamérica. ¿Cuándo comienza el malestar específicamente? Ahora vamos a los hechos de cómo llegamos a la reforma universitaria y al manifiesto liminar, que ya van a ver qué es. Yo les recomiendo, les digo, es muy interesante. Busquen en YouTube videos con respecto a las reformas. Hay videos que están muy bien explicados y es realmente muy interesante. También está la Plaza de la Reforma en la ciudad universitaria. Van a entender la imagen de subiéndose al techo con la bandera. Bueno, les recomiendo videos en YouTube que les va a servir mucho para entender el contexto y qué es lo que sucede y cómo se desenlaza. Ahora vamos a ver cuáles fueron los hechos de lo que sucede en 1918. El malestar comienza ya que el rectorado de la universidad decide suprimir, por razones de economía y moralidad, el régimen de internados de los estudiantes de medicina del Hospital de Clínicas de Córdoba. En 1917 se levanta un petitorio solicitando la mediación del ministro de Justicia e Instrucción Pública, José Salinas. También sucede algo en ingeniería, que hay una modificación en donde exigen la asistencia a clases de los estudiantes
y un nuevo escalafón de clasificaciones. Por supuesto que hay reclamos, pero ninguno de esos reclamos son despachados. Era un grupo muy pequeño que manejaba la universidad y no atendían a estas peticiones. También sucede en el Colegio de Montserrat, en donde ya se había formado la Asociación de Estudiantes Montserratenses y se suman a estos reclamos. También el claustro de profesores viene a reaccionar e integran una comisión. Estaba Aguiar, Cortés Funes y Torres, con el decidido propósito de analizar el curso de los acontecimientos y sugerir las medidas adecuadas. Los estudiantes resuelven adherir a las peticiones reformistas y convocan una huelga. En el acceso principal al colegio se constituye un comité pro reforma. El 13 de marzo de 1918 hay una pintura en la Universidad de Córdoba. Digamos, comienzan los actos vandálicos que tienen que ver con la reforma. Es por esto que el 2 de abril de 1918 la universidad es clausurada y se prohíbe el ingreso a todos los estudiantes. Se comunica al gobierno nacional debido a los violentos medios empleados para impedir la matriculación de alumnos, las manifestaciones notorias de rebeldía contra las autoridades del instituto, que han obstaculizado que el Consejo Superior pueda continuar ocupándose de la reforma universitaria que tenía en sus consideraciones. El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho se reúne finalmente a las 10 de la mañana, el 3 de abril, en sesión extraordinaria, y aprueban un proyecto redactado por los consejeros Rodríguez de la Torre y Enrique Martínez Paz, que disponían que la elección del rector se llevaría a cabo en una asamblea de todos, profesores titulares, concurriendo en igual número por cada escuela o facultad. Supuestamente esto había logrado solucionar los reclamos de las reformas, pero el 11 de abril de 1918, el presidente Hipólito Yrigoyen recibe a las delegaciones de las partes y decreta la intervención de la Universidad Nacional de Córdoba, designando como intervención a José Nicolás Matienzo. Ese mismo día, el 11 de abril, se crea la Federación Universitaria Argentina. Había un grave malestar de toda la comunidad universitaria. El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho suspende sus sesiones. El 15 de abril se suspenden las sesiones diciendo que las sesiones se reanudarían luego del 11 de junio de 1918. El interventor inmediatamente pone manos a la obra e invita a los profesores y alumnos a reanudar la asistencia a clase a partir del 19 de abril, con lo cual concluye en los hechos de huelga decretada, normalizándose la vida universitaria y se concurre masivamente a las aulas. O sea, ante la huelga se declara la intervención, el interventor llama a que se reinicien las clases y se hace una nueva reorganización estatutaria que es aprobada el 7 de mayo, pero el 18 de mayo del mismo año se funda la Federación Universitaria de Córdoba. El 10 de mayo se declaran vacantes los cargos de rector, decanos y académicos con una antigüedad superior a 3 años de funciones. El 31 de mayo se integran las autoridades de las 3 facultades y sus respectivos consejos directivos. El vicerrector, ingeniero Belisario Carafa, queda provisoriamente a cargo de la Casa de Trejo. Integrando, pues, el nuevo Consejo Superior con los decanos y los delegados elegidos, inmediatamente se convoca a la Asamblea Universitaria, conformada por todos los miembros titulares de las facultades, para elegir finalmente al rector de la Casa de Córdoba el 15 de junio a las 3 de la tarde. La Asamblea Universitaria que iba a elegir el rector se cita al 15 de junio. Los candidatos eran Nores Martínez, que se acusa
de pertenecer a la Córdoba Frates, que digamos la conservadora, y el candidato de los estudiantes es el doctor Enrique Martínez Paz, y también el otro candidato era Alejandro Centeno. En primera ronda gana Nones Paz, y finalmente, en segunda ronda, quien sale ganador como nuevo rector es el doctor Antonio Sixto Nones Paz. Digamos, vuelve a ganar el representante de la Córdoba más conservadora. Por supuesto que los estudiantes reaccionan y la Asamblea General de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general a partir del 15 de junio de 1918. Por supuesto que columnas de estudiantes en las calles con cintas moradas, tiran estatuas, se hacen sentir. Los estudiantes piden la vuelta de Matienzo, que fue el interventor. Y el 22 de junio hay un multitudinario acto en la Plaza Vélez Sarsfield. Se suma la Federación Obrera de Córdoba, Alfredo Palacio, un diputado muy importante, Juan B. Justo, Mario Bravo. Digamos, el estudiantado tiene el apoyo político y sindical. El 21 de junio de 1918, Deodoro Roca escribe el borrador del Manifiesto Liminar, que es publicado en la Gaceta Universitaria y ocupa la primera plana de La Voz del Interior el 22 de junio de 1918. Ese manifiesto de la reforma universitaria, de nuevo, los invito a que lo busquen, porque por ahí este texto que estamos viendo es más de lo que sucede momento a momento, pero la forma de escribir de Deodoro Roca y el texto del Manifiesto Liminar creo que sintetiza muy bien qué es lo que estaba sucediendo. De ahí viene la famosa frase, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Y además está bueno verlo en un video porque hay imágenes reales. Entonces les va a graficar mucho más lo que significó la reforma universitaria. Bueno, entonces el Manifiesto Liminar es publicado en La Voz del Interior. Aspiran a involucrar a las comunidades universitarias americanas. Exalta la necesidad de renovar los estudios universitarios, democratizando la universidad a través de la elección periódica de las autoridades por asamblea de profesores, la libertad de cátedra, la docencia libre, la provisión de las cátedras por concurso, la investigación científica, la extensión y apertura de la sociedad. La cátedra por concurso es que quienes van a dar las clases concursen y que la persona más preparada sea quien resulte ganador y pueda dar las clases, y que no sea el hijo de quien venga a dar la clase, y que el contenido de la clase sea siendo la misma, sin reformas, sin textos nuevos. El 11 de julio de 1918, el Consejo Superior clausura la universidad, suspendiendo el funcionamiento de las clases y de los tribunales examinadores. El 17 de agosto, el rector Nores presenta su renuncia, nombrando a un nuevo interventor. El 9 de septiembre, la universidad es tomada por los estudiantes, que nombran 3 decanos que ejercerían conjuntamente la dirección de la universidad. Horacio Valdés para Derecho, Ismael Bordaber de Ingeniería y Enrique Barros en Medicina. Imagínense que los estudiantes toman la Universidad Nacional de Córdoba. Esta toma impacta en el gobierno provincial y nacional y aceleran los mecanismos de actuación, designando un nuevo interventor, tengo un problema con esa palabra, que es nombrado por el presidente Irigoyen. ¿Quién nombra al ministro de Justicia? A su ministro de Justicia e Instrucción Pública, al doctor José S. Salinas, quien es designado el 23 de agosto de 1918. La universidad es ocupada por el ejército y Salinas llega el 12 de septiembre a Córdoba. El 20 de septiembre ordena devolver las renuncias presentadas por los profesores de la Universidad de Córdoba y declara en comisión a todo el personal docente y administrativo.
Transcurre un mes y Salinas, el ministro de Justicia, que es el interventor de la universidad, estudia la petición de los estudiantes. Finalmente restablece el internado del Hospital de Clínicas, que fue lo primero que genera malestar en el estudiantado. Elabora un nuevo reglamento que ordena su funcionamiento, se reestructura y reorganiza los consejos de las facultades y que inicia el proceso para la modificación de los planes de estudio. El 11 de octubre de 1918, la universidad vuelve a abrir sus puertas. La demanda de los estudiantes han triunfado. El 5 de octubre había sido elegido rector Eliseo Soaje y como vicerrector Enrique Martínez Paz, quien había sido candidato en la primera asamblea. Las modificaciones de los planes de estudio de la Facultad de Derecho es aprobada el 28 de octubre de 1918. Significa la incorporación de derecho civil comparado, práctica procesal, ética procesal, cultura forense, y en tanto derecho comercial comprendía el estudio de los libros del código y la legislación aduanera. No fue fácil. Las huelgas siguen, las manifestaciones siguen. En abril de 1922 también se declara una huelga. Es nuevamente intervenida la universidad y se designa a Sagarna como delegado interventor. Lo que se había hablado en el mes de julio de 1918, cuando se genera un Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, era la idea de una ley universitaria flexible, en donde lo que se buscaba era que la ley solo debía regular lo que fuera atinente a la organización institucional y de relaciones entre la universidad y el gobierno, dejando la incumbencia a cada estatuto local la materia referida al régimen pedagógico e interno de cada universidad. Todo lo que significó la reforma universitaria que sucedió aquí en Córdoba, en Argentina, se expandió por América Latina y hasta el día de hoy sigue vigente. Después al final vamos a ver por qué. En el texto sigue una parte en donde se habla de la incorporación de la mujer a la universidad. Creo que lo importante de esto, si bien menciona a varias mujeres que ahora las vamos a mencionar, me parece que es un texto que destaca primeramente esto, digamos, los severos ajustes de un discurso patriarcal y las prácticas sociales que sujetaban a la mujer en la domesticidad del hogar, con el aún sostenido e idealizado modelo de una mujer sumisa, laboriosa, honesta y piadosa, custodiada por vigilantes padres y maridos en la paz de su casa, que cumplían con su función procreadora y que al mismo tiempo sostenían el correcto funcionamiento de una sociedad varonil, dificultaron el ingreso femenino a los estudios superiores. Pero muy pronto, con el inicio del siglo XX, los viejos prejuicios concluyeron y las señoras comenzaron a intentar su ingreso a los claustros de derecho. Ya desde el 1700, en el siglo XVIII, con las ideas de la Ilustración, habían surgido voces que insistían en la necesidad de la educación de las mujeres. El texto destaca al padre Benito Feijóo y Montenegro con la defensa de las mujeres, a la aragonesa Josefa Amar y Borbón, que en 1749 da el discurso de defensa del talento de las mujeres y de su actitud para el gobierno, la matritense Inés Joyés, en un contexto de alfabetización creciente de las mujeres inician su participación en los claustros universitarios. Primeramente, por supuesto, debido al vínculo o al destino que se nos atribuye a las mujeres de maternidad y lo vinculado al cuidado y a la salud, que tiene que ver con el rol femenino de cuidado y de educación. Primeramente, las mujeres se egresan de las facultades de ginecología, obstetricia, pediatría, farmacia.
Y ahora hace una mención de quiénes son las primeras mujeres. La primera partera se llamaba Ángela Certini de Camponoyo, graduada en 1884. En Buenos Aires, la primera universitaria argentina fue Elida Paso, que se forma en Buenos Aires en la Escuela de Farmacia. Después mencionamos a la primera médica argentina, Cecilia Grierson. En 1901, Elvira López, primera mujer doctora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hay una mención especial al diputado Alfredo Palacios, que presenta en 1911 un documento que es un petitorio sobre los derechos de la mujer, que va a ser la base de la futura ley de derechos civiles. La primera médica y farmacéutica de Córdoba se llamó Margarita Satzin, graduada en 1908. La primera odontóloga, Prosperina Parabam, de 1936. Y específicamente en la Facultad de Derecho, acá hay al comienzo, dice, razonaba Ulpiano, seguimos con el derecho romano, ¿no? Que al abogar por terceros, postulare pro alis, fue prohibido a las mujeres por imperio de la lex Afrania, que refiere al rechazo que originó en la vieja Roma Calla Afrania por sus encendidas defensas que irritaban a los jueces romanos, determinando el dictado de la ley que prohibía a la mujer el ejercicio de la abogacía. La primera abogada en Buenos Aires se llamó Celia Tapias, graduada en 1910, que fue discípula de Alfredo Palacios. La primera de La Plata se llamó María Angélica Barrera. La primera notaria egresada en Córdoba de la Facultad de Derecho era María Orgaz, hermana de Arturo y Raúl Orgaz, que formaron parte de la reforma universitaria de 1918. Y la primera abogada graduada de nuestra universidad, de nuestra facultad, se llamó Elisa Ferreira Videla, que era de Villa Dolores, se graduó en 1929. Posteriormente, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, graduada en 1938. Finalmente, llegamos a la parte de la universidad después de la reforma. En 1938 se crea el segundo colegio preuniversitario de la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Nosotros en Córdoba hay dos colegios universitarios, el Montserrat y el Manuel Belgrano. Y después tenemos 15 facultades. Está la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Exactas y Ciencias Naturales, la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Filosofía y Humanidades, Ciencias Económicas, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Odontología, Ciencias Químicas, Ciencias Agropecuarias, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, la Facultad de Psicología, la Facultad de Lenguas y la Facultad de Artes. Y acá tengo el año, en el 2015 se creó la Facultad de Ciencias Sociales y finalmente la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 15 facultades en total tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Hay que destacar que en 1949, con un decreto del general Perón, se crea la supresión de aranceles universitarios, y entonces la educación superior deja de ser privilegio y pasa a cumplir la aspiración de un derecho universal. Y en el contexto de la historia argentina, como ya dijimos que la universidad siempre fue un espacio de formación de ideas y de líderes, tenemos que cada golpe contra las instituciones democráticas, ya lo van a ir estudiando mejor en las clases que siguen, en las clases de historia argentina, y a medida que ustedes estudien la historia, van a entender también un poco más esto, cómo va todo de la mano. Aquí dice que cada golpe contra las instituciones democráticas le arrebató a la universidad elenco de profesores, alumnos
y personal administrativo. Algunos de ellos lo pagarían en todos los tiempos con su propia vida. Y hace una mención específica del cordobazo, el primer cordobazo, que se produce durante el gobierno de Onganía. Se derroca la presidencia de Arturo Illia y se designa al general Juan Carlos Onganía como presidente de la Nación Argentina en el contexto de la Revolución Argentina. El 29 de julio de 1966 se desencadena la llamada Noche de los Bastones Largos, que fue una noche de represión operada en contra de los estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires, que protestaban contra el intento por parte del nuevo gobierno dictatorial de echar por tierra los principios de la reforma universitaria. La Noche de los Bastones Largos concluye con la detención de 400 profesores y estudiantes, con la destrucción de laboratorios y bibliotecas universitarias, y fue una época, la época de la fuga de cerebros, porque muchos de los intelectuales se dan al exilio, van camino al exilio. El cordobazo, específicamente. En 1969, la Unión Obrera Metalúrgica decreta la celebración de 5 paros. En Córdoba hay una creciente industria automotriz, debido a la erradicación de empresas transnacionales y densas concentraciones de población vecinas a las fábricas y una concientizada organización sindical. Córdoba siempre tuvo una escuela sindical muy importante. Los estudiantes se suman a los reclamos de los sindicatos. Siempre hubo mucha conexión, mucha relación entre sindicatos y los estudiantes. Y se convoca un paro con movilización obrero-estudiantil para el 29 de mayo de 1969. La clase obrera y los estudiantes de Córdoba llevan a cabo una huelga y con jornada de protesta. Se convoca asamblea en todas las facultades de la Universidad de Córdoba con altísima participación de los estudiantes. El cordobazo fue liderado por Elpidio Torres, Atilio López, secretarios generales de los sindicatos de ESMATA, de mecánicos y de UTA de transporte, y también de Agustín Tosco, perteneciente al sindicato de Luz y Fuerza de Energía Eléctrica. Se convoca a la reunión se hace en el barrio de Clínicas, aquí en Córdoba, y las columnas de obreros y estudiantes avanzan por Avenida Colón y General Paz para confluir en Plaza Vélez Arfiel, en donde son atacados, en ese avance son atacados por la policía, son reprimidos con gases lacrimógenos. Se asesina a Máximo Mena, que es dirigente de ESMATA. Finalmente, el ejército, aeronáutica, gendarmería, salto del ejército a la calle de reprimir. Elpidio Torres y Tosco son apresados, se les dan 8 y 4 años de prisión. Y con un saldo de 14 muertos, la Universidad de Córdoba es clausurada. El cordobazo conformó uno más de una significativa serie de alzamientos populares desencadenados en Argentina entre 1969 y 1972 contra la dictadura gobernante que lograron debilitarla, provocando el alejamiento del dictador Juan Carlos Onganía, verificado en 1970. Abriendo paso a las elecciones generales concretadas en las votaciones presidenciales de 1973. 2 años luego se produce el segundo cordobazo o el viborazo, urgiendo la renuncia del interventor militar de la provincia. En 1983, con la vuelta de la democracia, se inicia una nueva etapa en la historia del país y de sus instituciones. Finalmente, la Universidad Nacional de Córdoba recupera su autonomía y su cogobierno. Luego menciona la creación de las últimas 2 facultades. Y lo más reciente que tenemos fue en el 2016, cuando la Asamblea Universitaria consolida el proceso democrático de la universidad, aprobando la elección directa, secreta y obligatoria de las autoridades unipersonales de esta universidad.
ya que hasta entonces, antes, se elegían directamente por los miembros que integraban las asambleas universitarias y por los consejos directivos de las respectivas facultades. El cambio garantizó que todos los miembros de los claustros docentes, estudiantes, graduados y no docentes, esos son los claustros universitarios, que en la próxima clase vamos a ver cómo está conformada la universidad. Pero hay docentes, estudiantes, que son ustedes, graduados, yo soy graduada, también puedo ir a elegir, los docentes también pueden ir a elegir, los no docentes también votan. Y vamos y elegimos directamente al rector y al vicerrector. Así es como el 16 de mayo en el 2019 votamos a rector y vicerrector y fueron elegidos por primera vez a través del voto directo y secreto de todos los claustros. Finaliza diciendo que la Universidad de Córdoba de nuestros días es una universidad pública, libre, laica, inclusiva, igualitaria, gratuita, permanente constructora de pensamiento científico, abierto a la sociedad y preocupado por ella. Intenta proveer a las necesidades de la sociedad y brindar soluciones concretas a sus aspiraciones, urgencias y desafíos. Bueno, hasta aquí esta primera parte de cómo nacen las universidades, cómo nace la Universidad Nacional de Córdoba, el periodo de la reforma universitaria, cómo aparecen las primeras mujeres universitarias y qué pasa posteriormente luego de la reforma y cuáles son las facultades que tenemos hasta el día de hoy. En la próxima clase vamos a ver las ideas que rigen la Facultad de Derecho a lo largo del tiempo y la formación de la Universidad Nacional de Córdoba desde la organización. Bueno, espero que les vaya bien, que no haya sido mucho. Yo les recomiendo, primero cuando leen parece que es un montón, son muchísimos conceptos juntos en un solo párrafo, pero lo importante es avanzar, les recomiendo que son colores, destacar ideas y bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Suerte, estudien.